Aquí en este vuestro canal que tenéis que suscribirse para más información gratuitamente al Gestoría YouTube. Suscribirse, darle like, darle a la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos. Así que todos a suscribirse. Ya somos 1500 suscriptores. Esperamos llegar a los 2000. Así que venga, todos a suscribirse para tener más información gratuitamente. Los autónomos ya pueden saber el motivo por el que Hacienda les envía una carta aunque no la recojan. El Supremo exige que se detalle la causa de la notificación en el acuse de recibo. Una nueva sentencia del Supremo obliga a Hacienda a detallar el contenido de sus notificaciones a los contribuyentes aunque la carta no se haya podido recoger. El Supremo fija que las notificaciones tributarias de Hacienda deben avisar que se quiere comunicar. Una nueva sentencia del Supremo establece que las notificaciones administrativas o tributarias que envía Hacienda por carta y no llegan al contribuyente, por ejemplo, por encontrarse ausente en el domicilio fiscal, deben informar en el acuse de recibo aviso del intento de notificación de que pretendía comunicar, es decir, el motivo por el que envía la notificación en cuestión. Puede suceder que el autónomo recoja la notificación pendiente de recibir en los días siguientes en la empresa de correo correspondiente, pero la información que aparece en los avisos de los intentos de notificación es muy escasa. Va a recoger la ciega sin saber con qué tipo de notificación se va a encontrar. Estas notificaciones postales, ya sean de tipo administrativo o tributario, deberán incluir de forma concreta qué actos se pretende notificar para no ser consideradas inválidas, según este criterio del Supremo. Lo que ofrece mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Desde este momento, las notificaciones postales podrán ser consideradas inválidas cuando no señalen con claridad que esto se pretende comunicar. La información del acuse de recibo del contribuyente era muy limitada. ¿Qué implicaciones tiene esa sentencia para los autónomos? El Tribunal Supremo ratifica su criterio seguido en 2022. La información del acuse de recibo del contribuyente era muy limitada. En la sentencia del Supremo del pasado 1 de octubre de 2025, la información contenida en el acuse de recibo de la notificación para un contribuyente era muy limitada, sin identificar el acto que se pretendía comunicar al destinatario. No es una sentencia tributaria, es un tema de extranjería, pero en materia de notificaciones, la Ley de Procedimientos Administrativos 39/2015 es supletoria de la Ley General Tributaria RGT, aunque esta segunda habla de las notificaciones, no lo hace con el detalle con el que lo hace la Ley 39/2015. Como hay contenidos que no están al de la LGT, se aplica de forma supletoria, así se extiende a cualquier notificación administrativa y también tributaria. Cabe recordar que facilitar esta información es importante de cara a los plazos administrativos y tributarios. Si la Administración hace un intento válido de notificación respaldada por la ley, en el momento en que practica el intento, aunque el contribuyente no recoja la notificación o no le llegue, el intento válido puede suponer que se cierra el cómputo del plazo máximo. Como ejemplo, supongamos que la Administración va apurada y mañana vence los plazos de duración máxima para que practique la comunicación. Si inicia un intento de notificación válida, aunque el autónomo lo conozca una semana después, el intento es válido. En el caso de la sentencia, donde sucede algo similar, el Supremo consideró inválida esta notificación porque no contenía toda la información que a su criterio era exigible. El fallo del Alto Tribunal resolvió que para tener debidamente acreditado el intento de notificación de las resoluciones administrativas en procedimientos iniciados de oficio, es necesario que consigne otra información adicional, además de la identificación del expediente. Cuando el autónomo recibe una notificación que no ha podido recoger y le dejan el aviso correspondiente, el documento donde le comunican que han pasado una hora determinada y que puede ser recogido en correos, esto no suele incluir información específica sobre el tipo de acto que se ha intentado notificar. Pueden identificar que es la agencia tributaria, pero no hay ninguna identificación más de nada. Con este fallo, el Supremo mantiene su doctrina y exige que el intento de notificación refleje no solo la identificación del expediente, sino también la fecha, la identidad y el contenido del acto que se intenta notificar. La Administración no puede limitarse a consignar un número de expediente o una referencia genérica. Tiene que indicar de forma concreta qué acto se pretende notificar, ya que de lo contrario el intento carece de validez jurídica. Así, la agencia tributaria no puede limitarse a incorporar el número de expediente o referencias genéricas. Si no indica de manera concreta qué acto se pretende comunicar, el intento de notificación carecería de validez jurídica. De esta forma, la primera aplicación que tiene este criterio es que si hay un contribuyente que realiza un acto de comunicación, casi al finalizar los plazos, el intento de comunicación no contenía un resumen inteligible de lo que se le estaba notificando, no sería válido. Por tanto, el procedimiento podría haber durado en ese caso más de lo debido, por lo que se podría anular en el acto. Asimismo, cuando Hacienda realiza intentos de notificación y el autónomo no la recibe, pero tampoco acude a recogerla a la empresa de paquetería por cualquier motivo, la comunicación se publica finalmente en el Boletín Oficial del Estado BOE. Para que una notificación vaya al BOE tienen que haberse producido previamente intentos válidos de notificación. Si en esos intentos previos los intentos de notificación no identifican con los detalles mencionados de que se pretende comunicar,
La publicación en el BOE también podría ser considerada inválida. Si no se informa de nada en los inventos previos, otra aplicación práctica sería que la notificación finalmente publicada en el BOE sea considerada inválida. Si en el momento de leerla en el BOE ha pasado todo plazo de recurso, se puede alegar que vino precedida de esos intentos de notificación en los que no se informaba de nada de lo que se estaba comunicando. El Tribunal Supremo ratifica su criterio seguro en 2022. En el fallo, el TSE alude a una anterior sentencia que emitió en este ámbito. La cuestión ya había sido planteada en su sentencia de 2022, reforzando el criterio que fijó entonces. En este segundo caso, no se cogió la notificación porque no se sabía qué era lo que provocó que se le pasaran los plazos al contribuyente. En aquel momento se estableció como doctrina que la práctica de notificar el acto administrativo, en el caso en cuestión, para avisar de la caducidad del procedimiento, exigía practicar la notificación por un medio que permitiese obtener constancia de la recepción por parte del contribuyente y también determinar el contenido del acto notificado, fecha y la identidad. De esta forma, se insiste en que los avisos de los recibos indiquen de manera específica de qué trataba el acto a notificar, de manera que pueda ser identificado por el autónomo contribuyente en cuestión, y no siendo suficiente con incluir la referencia numérica del expediente. Aclarado este tema, pasamos a otro. El Consejo de Ministros de este martes aprobó el Estatuto del Becario. De superar el trámite parlamentario, los negocios tendrían que pagar cientos de euros al año por cada estudiante en prácticas. El Gobierno aprueba la ley que disparará los costes de los autónomos y pymes que contraten a un becario. Vamos allá con este tema, a explicároslo bien. Vamos a ver. El Gobierno, repito, aprueba la ley que disparará los costes de los autónomos y pymes que contraten a un becario. El estatuto tendrá todavía que pasar por el filtro del Parlamento. El Consejo de Ministros de este martes aprobó el estatuto del becario. De superar el trámite parlamentario, los negocios tendrían que pagar cientos de euros al año por cada estudiante en prácticas. El Consejo de Ministros de este martes dio luz verde a la ley que obligará a los autónomos y empresas a asumir costes extra cuando contraten a un becario y aumentará el control de la inspección sobre esta figura. El famoso estatuto, que llevaba más de 2 años en el cajón, ha dado el primer paso para su aprobación, pero todavía tendrá que superar el filtro parlamentario para su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado BOE. El texto recién aprobado en Consejo de Ministros delimita, por un lado, las actividades formativas y las estrictamente laborales, y por otro, determina el régimen jurídico de las personas durante el tiempo que desarrollan esta actividad formativa en una empresa, institución u organismo público o privado. Con estas medidas, el Gobierno buscaría regular de forma definitiva la figura del becario y garantizar que las prácticas tengan un verdadero valor formativo. Sin embargo, autónomos y pymes temen que los nuevos costes desincentiven la oferta de plazas, reduciendo las oportunidades de los estudiantes. A día de hoy, aparte de esta nueva ley, la ministra de Trabajo prepara al menos 3 cambios normativos, más que disparar los costes de los autónomos con empleados. Prevé modificar el salario mínimo interprofesional SMI para que suba por ley y según la inflación, entre otras modificaciones, aumentar las indemnizaciones por despido o aplicar el nuevo control horario digital para todas las empresas. Los autónomos deberán compensar los gastos de sus becarios además de las cotizaciones. Con la aprobación en Consejo de Ministros del Estatuto del Becario de superar el texto del trámite parlamentario, los autónomos y pequeños negocios que cuenten con personal en práctica en sus empresas tendrán que asumir nuevos costes. La normativa, que lleva meses en tramitación, introduciría cambios relevantes tanto en materia de compensaciones como de control por parte de la Inspección de Trabajo. Luego estaría la compensación obligatoria de gastos. En caso de que termine en vigor el estatuto, las empresas que acojan estudiantes en prácticas deberán compensar los gastos derivados de su actividad formativa, como los desplazamientos, el alojamiento o la manutención, siempre que el alumno no reciba una remuneración. Además, el texto es claro: ninguna empresa podrá cobrar a un estudiante por realizar prácticas, una práctica excepcional, pero que ha llegado a producirse en algunos sectores. Esta compensación se suma al coste de las cotizaciones a la seguridad social que los autónomos y negocios ya abonan desde el 1 de enero de 2024. Aunque estas cuotas están bonificadas en un 95%, suponen alrededor de 200 euros anuales por becario o unos 130 euros en el caso de prácticas no remuneradas. Mayor control sobre los falsos becarios. Otro de los objetivos del estatuto es reforzar la vigilancia sobre los llamados falsos becarios, estudiantes que bajo la apariencia de una formación práctica realizan en realidad las funciones propias de un empleado. Para ello, el texto prevé campañas específicas de inspección y formación del personal inspector para distinguir entre una relación formativa y una laboral. Asimismo, se establecen límites claros: las prácticas no podrán realizarse en horario nocturno ni a turnos, y las empresas con menos de 30 empleados solo podrán tener hasta 3 becarios al mismo tiempo.
Durante su estancia, los estudiantes deberán tener acceso a los mismos servicios y espacios que el resto del personal, como zonas de descanso o comedores, para garantizar un entorno de aprendizaje equitativo. Los pymes y autónomos con becarios ya tienen que pagar una parte de sus cotizaciones. Al margen del estatuto, el pasado 1 de enero de 2024 entró en vigor el Real Decreto Ley 2/2023 del 16 de marzo, que entre otras medidas establece un nuevo sistema de cotización para los becarios. Desde entonces, los estudiantes que realicen prácticas formativas en pequeños negocios, ya sean remuneradas o no, deben estar afiliados al sistema de la Seguridad Social. El problema es que las universidades se han visto obligadas a pagar ellas mismas estas cotizaciones porque la mayoría de las empresas y organismos públicos donde habitualmente los alumnos hacían prácticas se han negado a pagar este sobrecoste de cotizaciones, habida cuenta de que los becarios van únicamente a cubrir unos créditos universitarios, a aprender como si fuera una asignatura más. En ambos casos, que las prácticas sean o no remuneradas, en ambos casos, repito, que las prácticas sean o no remuneradas, los autónomos y negocios que incorporen a un becario no estarán obligados a pagar la cotización correspondiente al mecanismo de equidad intergeneracional MEI, que desde el pasado 1 de enero empleadores y asalariados deben asumir cada mes. Además, a las cuotas por contingencias comunes se aplicará una reducción del 95%, es decir, los autónomos y negocios y negocios que den de alta a alumnos en prácticas formativas solo deberán asumir el 5% de su cotización. Dependiendo de si son o no remuneradas, las bases de cotización mensuales podrían variar tal y como estableció el decreto ley. En el caso de las prácticas formativas remuneradas, la base de cotización mensual aplicable a efectos de prestaciones será la base mínima de cotización vigente correspondiente al grupo de cotización 7, el de auxiliares administrativos, es decir, unos 1.381 euros. 1.381 euros, el nuevo salario mínimo interprofesional en vigor desde el pasado 1 de enero. Atendiendo a los tipos de cotización correspondientes, un autónomo que incorpore a un alumno en prácticas remuneradas debería pagar en torno al 24% de la base de cotización, unos 317 euros mensuales. Al contar con una reducción del 95%, los negocios deberán pagar alrededor de 16 euros al mes por cada becario remunerado, o lo que es lo mismo, unos 192 euros anuales. Aclarado esto, suscribirse a este vuestro canal. Ya somos 1.500 suscriptores. Tenéis que hacernos llegar hasta los 1.000 suscriptores. A suscribirse.